Historias de la economía. Episodio 185. Ludópata, asesino, estafador y economista visionario. La loca historia de John Law. Era difícil prever cuál sería el futuro de John Law en aquella primavera de 1671, cuando nació en el seno de una acomodada familia escocesa. Su padre William era un afamado orfebre que había hecho una auténtica fortuna con su negocio. Hasta había comprado un castillo. En aquella época era habitual que los joyeros, poseedores de cajas fuertes, también se adentraran en el negocio de la banca, por lo que el joven John Law, mientras trabajaba en el negocio familiar, estudió también el negocio bancario hasta el fallecimiento de su padre. Demostró un talento excepcional para las matemáticas y para los análisis financieros. La muerte de William se produjo en 1688, cuando John tenía tan solo 17 años. Se convirtió de la noche a la mañana en un adolescente millonario gracias a la herencia recibida. Sin referencia paterna, John Law decidió dejar la empresa e irse a vivir a Londres a disfrutar de la vida. Con un claro problema de ludopatía que le acompañó hasta la muerte, perdió enormes sumas de dinero con el juego. Arruinarse no fue el único problema que tuvo en la capital británica. En abril de 1694, instigado por Elizabeth Villiers, examante del rey, se batió en duelo con Edward Wilson, uno de los playboys de la época. Y Law lo mató, de una sola estocada, con un magnífico golpe. Fue arrestado y acusado de asesinato y condenado a la horca. Sin embargo, después se le conmutaría con una multa y a pesar de que el hermano del fallecido recurrió, Law aprovechó la confusión para huir a Ámsterdam. La capital holandesa era en aquel momento una ciudad vibrante y donde más se estaba innovando en materia económica. Contaba con un sistema comercial muy avanzado, un banco central y una gran empresa, la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Esta empresa, fundada casi un siglo antes, se consideraba la primera cotizada de la historia. En aquel ambiente, Law disfrutó de la vida, pero también aprendió mucho sobre banca y economía, y sobre las ideas que creía podía desarrollar mejor. El juego le generaba muchos problemas, no por arruinarse, sino por todo lo contrario, porque ganaba mucho dinero y pensaban que hacía trampas, cuando en realidad lo que pasaba es que había entendido las dinámicas mejor que nadie. En sus aventuras europeas recorrió ciudades como Génova o Venecia, donde acumulaba problemas con el juego, pero también le permitía relacionarse con las personas más brillantes de cada lugar, lo que le permitía también pulir sus teorías económicas. Era, por encima de todo, un idealista y un visionario. También volvió a Escocia, donde planteó su idea de crear un banco central respaldado por el de la tierra. Sin embargo, la idea fue descartada. Y no solo eso, sino que le volvieron a recordar el tema del asesinato en Londres, por lo que se vio obligado a huir de nuevo. Corrió la misma suerte con el juego en su siguiente destino, París, pero allí sí encontró a gente dispuesta a escuchar sus modernas ideas económicas, y hubo sobre todo a una persona a la que convenció, el duque Felipe de Orleans, y este no era cualquier persona. Tras la muerte de Luis XIV, el rey Sol heredó la corona a su bisnieto, un niño de 5 años que acabaría convirtiéndose en Luis XV, pero que no tenía edad para gobernar. Conscientes de este hecho, Luis XIV designó a Felipe de Orleans como regente, tras sus servicios tanto en combate como políticamente. Felipe de Orleans encontró que la economía francesa estaba en un estado lamentable. El país se había convertido en un imperio a base de préstamos y la deuda acumulada era inabarcable. Ante esta situación desesperada, medidas desesperadas.
Sabiendo que su puesto era temporal, hasta que Luis XV alcanzase la edad adecuada, decidió recurrir a su amigo escocés, con el que no solo compartía fiestas, sino que también admiraba sus visionarias teorías económicas. La primera propuesta de Lowe que Felipe de Orleans ejecuta es crear un Banco de Francia que administrase las finanzas del gobierno, reemplazando el oro con crédito en papel y así poder aumentar la circulación monetaria, favoreciendo a las empresas. Paralelamente, era necesario crear una empresa estatal para el comercio, sustituyendo los títulos de deuda nacional por participaciones en esas nuevas empresas económicas. Esto sería desarrollado por un monopolio enorme de las finanzas y el comercio, administrado por el Estado en beneficio de los habitantes del país. Casi nada. El primer paso fue crear un nuevo banco en 1716, el Banque Generale Privé, que tenía un funcionamiento peculiar. Tenía permiso para emitir billetes, que no eran de curso legal, de facto solo lo usaban los ricos, y que podían cambiarse por oro a petición del portador. Billetes que tenían la particularidad, además, de que podían utilizarse para pagar impuestos, por lo que, aunque no fueran de curso legal, es como si fuera dinero auténtico. Además, y por si fuera poco, el Banco General, en una especie de nacionalización, se convirtió en el Banco Real, al contar así con la garantía del rey. Paralelamente, Lowe logró consolidar varias de las empresas comerciales existentes en la única sociedad comercial denominada Compañía de Mississippi o Compañía de Occidente, de la que fue nombrado director general. Copiaba la idea de su homónima holandesa, que también conocía de sus aventuras por los Países Bajos. A Lowe se le concedió el monopolio del comercio con las Indias Occidentales y con América del Norte, cuya principal colonia era la Luisiana francesa. El funcionamiento de la compañía era el siguiente. La empresa necesitaba el dinero necesario para financiar viajes a ultramar y después los beneficios se repartían entre los accionistas, que eran los que financiaban dicho viaje con su dinero. Y aquí Lowe encuentra la forma de ayudar a la corona, al permitir que se pudiese comprar acciones no con dinero, sino con bonos del gobierno, que sabía que el Estado no podía pagar. Era un círculo virtuoso que funcionaba. La gente pedía dinero prestado en papel moneda. Con ese dinero adquiría deuda pública y con esa deuda pública adquiría acciones de una corporación multinacional que prometía enormes beneficios. Y esa era la otra pata de la moneda. Lowe impulsó una campaña publicitaria que exageraba las riquezas de Luisiana. Creía de verdad que la actividad minera de la zona podría generar importantes beneficios, pero no tantos como prometía. Sea como fuere, el relato caló y provocó una especulación salvaje con las acciones de la compañía. Las primeras acciones costaban 500 libras, en junio ya valían 1.000 y en agosto 4.000. En marzo de 1720 ya se pagaban a 12.500 libras por cada acción, alcanzando un máximo de 18.000 en algún momento del año. La valoración de la compañía duplicaba el PIB de Francia. Como no había bolsa propiamente dicha, la gestión de acciones se llevaba a cabo en las oficinas de la compañía, que era un auténtico caos ante la cantidad de gente que se arremolinaba ante sus puertas cada mañana y que corría para comprar y vender acciones en cuanto abrían. Había tanta gente haciéndose rica y ganando dinero que es entonces cuando se inventa la palabra millonario. En definitiva, el plan de Lowe estaba funcionando. La gente pedía préstamos, el dinero circulaba, los agricultores podían producir comida en el campo y los artesanos fabricar ropa y utensilios. Y todo a través de Lowe, que se había convertido prácticamente en toda la economía francesa. Las decisiones importantes pasaban por él y también por su compañía. Lowe era rico y Felipe de Orleans popular. Todos estaban contentos. En plena vorágine, Lowe es nombrado inspector general de finanzas, un cargo con poderes equivalentes a los que hoy tendría un primer ministro. Durante su gestión promovió reformas como la división de las grandes tenencias de tierra para favorecer a los campesinos, la eliminación de numerosos impuestos y peajes, la construcción de nuevas carreteras o el impulso de nuevas industrias, ofreciendo préstamos a bajo interés que permitiesen así reactivar el comercio exterior francés.
Pero las cosas se empezaron a torcer. Si se considera a Lowe como el creador de las finanzas modernas, también se le puede acusar de provocar el primer colapso financiero moderno. Los problemas empezaron en Luisiana. Por un lado, porque en Nueva Orleans, ciudad llamada así en honor al regente, no había nada. Los colonos que llegaban morían, ya fuera por hambre o por enfermedades. La empresa, que era enorme, tenía negocios que sí funcionaban, como el de los esclavos, que no generaban cargos de conciencia a ninguno de los protagonistas de esta historia. Pero aún así no era suficiente para justificar el precio que había alcanzado las acciones de la compañía. Luego se sumaba el hecho de que muchos inversores, que consideraban que ya habían sacado bastante dinero con esa inversión, querían cambiar ese dinero por oro, que era lo contrario de lo que deseaba Lowe, que quería evitar que la economía dependiera del precio del metal. Nervioso, Lowe toma alguna decisión extraña y perjudicial, como anunciar que la propia empresa comprará o venderá acciones a un precio fijo, justo por debajo del precio al que cotizaba en el mercado. Nadie comprende muy bien qué pretende, quizá esperar a que se estabilizara el mercado, pero lo que logra es el efecto contrario. Mucha gente vende las acciones de la compañía y el valor de los títulos se desploman un 97% rápidamente. Cuenta la leyenda que para intentar calmar a la población contrató a algunos vagabundos a los que dio pico y palas para que se hiciesen pasar por mineros que iban a Luisiana a extraer oro. Cuando días más tarde se dieron cuenta de que era un engaño, provocó un auténtico pánico. El banco acaba imprimiendo más billetes para poder recomprar más acciones y Francia acaba teniendo el problema opuesto al que tenía justo antes de la llegada de Lowe. Había demasiado dinero en circulación. El círculo que una vez fue virtuoso se convirtió en vicioso. El gran éxito de Lowe había sido, por encima de todo, generar confianza y con sus decisiones la había destruido. La gente que ha vendido acciones de la compañía y tiene montañas de papel moneda en su casa acude al banco a cambiarlo por oro y plata. Y aquí llega el problema. El banco no tiene suficiente. Lowe sigue tomando medidas desesperadas como prohibir acumular grandes cantidades de oro y de plata. Eso se traduce en que todos los ricos empiezan a tener un montón de joyas. Enfadado, prohíbe producir objetos de oro salvo que tengan fines religiosos. Y los ricos empiezan a fabricar enormes y preciadas cruces de oro. Desesperado, Lowe prohíbe cambiar el papel moneda por oro y además reduce el precio de cada billete a la mitad. Estas medidas fueron demasiado para los franceses, que salieron a la calle a protestar, lanzando piedras contra la sede del banco. A Felipe de Orleans no le quedó más remedio que destruir a Lowe y ordenar su detención. Como había pasado 2 décadas antes, el escocés decidió huir. La consecuencia es que en Francia, tanto el papel moneda como el mismísimo concepto de banco sufrieron un gran desprestigio durante muchos años, lo que lastró su industrialización. Y además, a más largo plazo, fue uno de los motivos que estuvieron detrás del estallido de la Revolución Francesa. Lowe, por su parte, nunca pudo volver al país galo. Terminó sus días en Venecia, jugando y coleccionando arte, hasta su muerte en 1729, justo antes de cumplir 58 años. Fueron varios los problemas, según los expertos, que impidieron el éxito de su propuesta. Por un lado, porque no había ningún equilibrio de poder en Francia. Era una monarquía absoluta donde todas las decisiones las tomaba el rey y su entorno. Y por otro lado, porque tenía muy poco capital inicial para una empresa tan compleja. Pero la idea no era mala, y muchos de sus principios siguen vigentes en la economía actual. La edición sonora y la selección musical de este capítulo es de Remo Vicario, el texto es de Javier Calvo y la locución de Lorena Torío.
El Economista Podcast.